Buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar con el proyecto número 3 de la semana número 2, con el nombre general del proyecto, Un museo dentro de casa, ideas para frenar el calentamiento global. El tema de esta semana 21 es sobre la modernidad y la importancia del cuidado del medio ambiente. En esta ocasión, las áreas interdisciplinarias son las siguientes: ciencias sociales, lengua y literatura, educación física e inglés. El objetivo de aprendizaje es que los estudiantes comprenderán que ciertas acciones de los seres humanos inciden de manera negativa y directa en los fenómenos que ocurren en la naturaleza y recrudecen los problemas ambientales, como el calentamiento global, para la concientización y la toma de decisiones asertivas y responsables con el entorno inmediato, comunicándolo en diversos espacios y con recursos amigables con la naturaleza. Los materiales que estamos utilizando son los libros de las diferentes asignaturas, cuaderno u hoja de trabajo, láminas, hojas de papel bond, lápiz, esfero y borrador, lápices de colores, témperas, material reutilizable como cartón, pliegos de papel bond o periódico, pegamento, balones de fútbol, baloncesto o cualquier pelota que tengas en casa, calculadora y por supuesto juegos geométricos. Muy bien, comenzando con las actividades del proyecto número 3 en la semana número 2, el tema sobre la modernidad y la importancia del cuidado del medio ambiente. Observamos la siguiente imagen como una línea de tiempo. Entre los años de 1400 a 1600 tenemos la época del Renacimiento y de 1630 al año 1800 tenemos la Ilustración. Todo esto concerniente a la Edad Moderna. En la época de 1453 se observa la toma de Constantinopla. En el año 1492, el descubrimiento de América. En 1517, Martín Lutero inicia la Reforma. En 1750 es la primera revolución industrial y en 1776 la independencia de las 13 colonias. Vamos a leer el siguiente texto. La mayoría de los historiadores sostiene que en el año 1453 inició la Edad Moderna. En este año los turcos otomanos conquistaron Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente y portador de la herencia cultural de las antiguas Grecia y Roma, olvidada por Occidente durante la Edad Media. Tras la caída de Constantinopla, muchos exiliados bizantinos llegaron a Italia y contribuyeron a la expansión de la cultura clásica, cultura que estaba siendo redescubierta por los intelectuales de la época y que fue la fuente de inspiración del humanismo, el desarrollo de las ciencias, el renacimiento artístico y un nuevo pensamiento político y económico. El Imperio Otomano se extendió por Oriente, mientras que en Europa se empezaron a formar estados grandes y poderosos, gobernados por monarcas. Se gestó, pues, una nueva mentalidad que permitió realizar grandes avances técnicos y científicos y ampliar un mundo conocido. Pero el paso de la Edad Media a la Edad Moderna fue progresivo a lo largo de todo el siglo XV. Desde la filosofía se sostiene que al entrar en la etapa moderna, el hombre adquiere confianza en sí mismo y en su pensamiento, en la naturaleza sensible fuera y dentro de él. Encuentra el interés y la alegría en hacer descubrimientos en el campo de la naturaleza y en el de las artes. La inteligencia despierta para lo temporal. El hombre cobra conciencia de su voluntad y su capacidad mira con alegría a la tierra, a su suelo, a sus ocupaciones, viendo en ello algo justo e inteligente. Este fragmento de lectura fue sacado del libro de texto de segundo de bachillerato. La ficha pedagógica nos trae la siguiente actividad. Completa la siguiente rutina del pensamiento. Esta rutina está conformada por un cuadro que en la primera columna tenemos pienso, en la segunda me interesa y en la tercera investigo. ¿Qué es lo que van a colocar los estudiantes? Aquí mostramos un ejemplo.
Pienso, ¿qué crees que sabes sobre el tema? Como ya leímos el tema anterior, yo por ejemplo puse la caída de Constantinopla. Se abordó el Imperio Otomano, la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Qué te interesa? ¿Qué preguntas o inquietudes tiene sobre este tema? En la segunda columna, ahí usted va a colocar sus propias preguntas que desea hacer durante el tema. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída de Constantinopla? ¿Cuáles son las características del Imperio Otomano? Ahí están dos preguntas. Investigo. ¿Qué te gustaría investigar sobre este tema? ¿Cómo podrías investigarlo? En esta tercera columna yo he puesto, ¿qué es la Edad Media y cuáles son las características de la Edad Moderna? Entonces, este cuadro de la rutina del pensamiento te permite aflorar y desarrollar tus habilidades con relación a la lectura. Y para ello, para que se haga un poquito más ameno el trabajo, ustedes pueden contestarse las mismas preguntas realizando sus consultas en los textos del Ministerio de Educación o también pueden consultar en lo que es el Internet, las preguntas que han realizado. Yo aquí les dejo este ejemplo y también he contestado las preguntas porque vamos a colocarlo en el cuaderno para luego actividad en el portafolio. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída de Constantinopla que estaba en el cuadro? Yo puse gran debilitamiento del cristianismo y empoderamiento de la religión musulmana. Se diluyó el imperio bizantino y de esta manera acabó también el gran imperio romano. ¿Cuáles son las características del imperio otomano? Su origen se debió a la decadencia del imperio selçukida. Contaba con un gran poder militar, gran cantidad de soldados entrenados para las guerras y los armamentos necesarios. Su religión oficial era el Islam, aunque toleraba otras religiones bajo la paga de impuestos. ¿Qué es la Edad Media? Esta Edad Media está comprendida entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la aparición de los reinos germánicos hasta la caída del Imperio Bizantino, invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 Años en 1453, o bien alternativamente el descubrimiento de América. ¿Cuáles son las características de la Edad Moderna? En la consulta bibliográfica, fue un periodo de transición del feudalismo al capitalismo, fortalecimiento de las monarquías nacionales europeas, prevalencia de un régimen político caracterizado principalmente por la centralización de poder en manos del monarca, que lo llamaban en ese entonces el rey. También tenemos en la actividad número 2 sobre la base de la lectura de la Edad Moderna y la rutina del pensamiento que realizaste, responde a las siguientes preguntas. La primera pregunta es, si bien es cierto, en la modernidad se dieron muchos avances científicos, también es cierto que, por ejemplo, a partir de la primera revolución industrial, hubo un impacto muy fuerte en la naturaleza. ¿Es posible avances técnicos y científicos respetando el cuidado de la naturaleza? Esta pregunta tú tienes que también utilizar tus libros de apoyo, pero aquí te dejo una especie de respuesta, ¿no? Que yo investigué. Pienso que sí, porque, por ejemplo, el uso de la biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos de usos específicos. Aquí estamos entonces a través de la biotecnología cuidando lo que es la naturaleza, porque tienen procesos que son naturales, digamos, para poder crear otros, ¿no? Entonces, sí hay avances técnicos que, que permiten respetar y cuidar dicha naturaleza. ¿Qué podemos entender por sostenibilidad y sustentabilidad? Aquí tenemos en esta investigación, usted podrá también escribir su propio análisis de lo que es estos dos conceptos. Desarrollo sostenible se basa en el manejo y conservación de los recursos naturales en la orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera que asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. El desarrollo sustentable indica el mejoramiento de la capacidad para convertir en un nivel constante de uso de los recursos físicos
a fin de satisfacer cada vez y en mayor medida las necesidades humanas. Estas son las diferencias de los dos tipos de desarrollo sostenible y sustentable. La siguiente pregunta nos deja la ficha. ¿La constitución de un país debería procurar fomentar el cuidado y defensa de la naturaleza? ¿Por qué? Yo pienso que sí, porque para mantener una constante protección del medio ambiente no solo se garantiza la vida larga para todas las especies que en él habitan, sino que también asegura el bienestar de las generaciones futuras en cada una de ellas. Por lo que se hace interesante hacer de esto un hábito que en lugar de deteriorarse traduzca en mejorar las condiciones día a día. La protección de la naturaleza como un entorno de vida para todos los seres vivos significa mantener el máximo miramiento con la vegetación, así como en la fauna y en todos los hábitats. Al mantener la preservación dentro de las prioridades naturales, la protección se encontrará favorable al congeniar todo el ecosistema, como los bienes naturales y las explotaciones medioambientales para fines económicos, tratando de crear un equilibrio entre lo que se tiene. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el papel del Estado a la hora de cuidar el ambiente? Puedes ampliar tu respuesta consultando el texto de educación para la ciudadanía. Bueno, aquí tienen otra ayuda. El papel del Estado a la hora de cuidar el ambiente está basado en la Constitución en el artículo 86. Este artículo nos dice lo siguiente. El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. Se declaran de interés público y se regulan conforme a la ley. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir actividades públicas y privadas. El establecimiento de un sistema nacional de áreas protegidas que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios tratados internacionales. Y tenemos la pregunta número D. Grecia y Roma tuvieron una influencia fundamental en la conformación de lo que llamamos la modernidad occidental. ¿Cuáles fueron sus principales contribuciones? Puedes ayudarte en este caso con el libro del texto de historia para responder. Aquí también te pido que vayas graficando para que sea un poquito más llamativo la presentación del portafolio. Tenemos este gráfico de la antigua Grecia, en donde ellos practicaban el arte, la religión y sus contribuciones, por ejemplo, en la cultura, en la filosofía, en la matemática, en la sociedad. Algo como para que tú le vayas dando énfasis a la presentación del portafolio. Y tenemos entonces los aportes a la humanidad en la filosofía, lo que fue en Grecia y en Roma. En Grecia se le considera los padres de la filosofía y los primeros científicos. Intentaron dar explicaciones racionales a los fenómenos naturales en lugar de recurrir a la religión o a la magia. En filosofía se plantearon la interpretación racional del universo y la naturaleza, sobresaliendo figuras como Sócrates, Platón o Aristóteles. En cambio, en Roma, el romano, hombre práctico por excelencia, no se preocupó demasiado por las teorías sobre el origen y la constitución del universo. Su gran aportación a la filosofía fue fundamentalmente a través de la ética, la moral y la filosofía del comportamiento. En esta línea se movieron los tres grandes autores que configuraron lo que constituye el corpus de la filosofía romana: Lucrecio, Cicerón y Séneca. A continuación, también entre Grecia y Roma tuvieron aportes a la humanidad como en el arte. En Grecia, los griegos nos dejaron un legado que ha influido decisivamente en el arte occidental. Sus valores fueron asimilados por Roma y han pervivido hasta nuestros días como sinónimos de proporción, equilibrio y perfección. También destacaron fundamentalmente esculturas y la arquitectura, pero también la pintura en la cerámica.
En cambio, en Roma, la escultura, escritura y la pintura de los romanos fue inspirada en los modelos griegos. Se distinguen por una atención a los detalles y por el realismo en la reproducción del rostro y la expresión de sus modelos. También tenemos aportes a la matemática. En Grecia es la base de todo conocimiento científico. Fue cultivada de una manera especial por la escuela filosófica que acudiaba Pitágoras, tanto en geometría como en la aritmética. En matemáticas descollaron Pitágoras, Tales de Mileto, Arquímedes y Euclides. En Roma, el aporte más importante fue los números romanos, que se utilizan en la actualidad. Las cifras utilizaban signos del alfabeto, por ejemplo, la I, la B, la X, la L, la C, la D y la M. Y también hay contribuciones muy importantes en la medicina. Hicieron notables aportaciones en la filosofía y también en la anatomía y los síntomas de las enfermedades. Brilló especialmente la figura de Hipócrates, considerando por muchos el padre de la medicina, autor del juramento, el hipocrático, que establecía las normas por las que debían regirse los médicos en el desempeño de su labor. En Roma, los primeros tiempos de la medicina romana era medio magia, medio religión. Se dejó sentir la influencia de la griega en la medicina. A finales del siglo III a.C., la medicina científica hizo su aparición en el nativo romano por medio de médicos profesionales proviniendo del mundo helenístico. También hay aportaciones, miren, este tema es bien amplio, en la astronomía. En Grecia, la astronomía descubrieron la esfericidad de la Tierra. Aristarco de Samos determinó que el centro del universo es el Sol, no la Tierra. Los calendarios de los antiguos griegos estaban basados en siglos lunares y solares. En Roma, el filósofo romano Lucrecio, la materia estaba constituida por átomos imperecederos. Estos se encuentran eternamente en movimiento, se unen y se separan constantemente, formando y deshaciendo tierras y soles en una sucesión sin fin. Nuestro mundo es solo uno entre un infinito de mundos coexistentes. Y miren, también hay aportaciones en el idioma. En Grecia, la lengua originaria es el griego, que pertenece a la rama griega de las lenguas indoeuropeas. El alfabeto griego deriva del fenicio y a su vez dio lugar a alfabetos latinos, el cirílico y el copto, entre otros. En Roma, el idioma que hablamos los romanos eran el latín y se utilizaban en todo imperio. Al combinar el latín con otras lenguas se formaron las lenguas romances, que son el español, el portugués, el francés, el italiano y el rumano. En los ideales, en Grecia se trabajaba la libertad y la democracia. Fueron importantes de la cultura griega el pensamiento político. En Grecia permitió la libertad del pensamiento y de expresión política y filosófica. En Roma, cuando luchaban, lo hacían en nombre de sus dioses. Creían mientras luchaban en dioses que lo observaban. Su tarea era expandir el imperio y civilizar a los pueblos conquistados, hacer que conocieran la cultura romana. Continuamos con las preguntas. ¿Cuál es el papel de la democracia en el cuidado del ambiente? Puedes ayudarte con tus textos de educación para la ciudadanía para responder. Aquí también les dejo un ejemplo. Usted tendrá y escribirá su propio análisis a esta respuesta. El medio ambiente tiene que ver con la calidad de vida. Para que un ciudadano pueda ejercer sus libertades en condiciones psicofísicas adecuadas, se necesita tener un medio ambiente equilibrado. De manera que la democracia y el medio ambiente van de la mano. No se puede pensar en un ciudadano en un ambiente degradado. La idea de la democracia incorpora la necesidad de la participación ciudadana en temas ambientales e involucra el respeto de conocimientos tradicionales y de las poblaciones indígenas. Implica conciliar de una u otra manera cómo el desarrollo debe respetar la viabilidad social y los límites biofísicos y en muchos casos exige la consulta pública. Muy bien, continuamos. Sobre la base de las preguntas anteriores, escribe un microensayo con el tema El rol de la sociedad y el Estado en el cuidado de la naturaleza. Recuerda que todo ensayo sigue una estructura determinada.
introducción, el cuerpo de desarrollo y las conclusiones. Para organizar tus ideas de mejor manera, puedes utilizar la siguiente guía como esquema de escritura. Esto ya lo vimos en fichas pedagógicas pasadas. Nuevamente volvemos a retroalimentar el microensayo. Es un microensayo, tiene un título, la tesis, un argumento y un contraargumento. Y por último, las conclusiones y la bibliografía. Tenemos un ejemplo que hemos escrito para que ustedes también puedan desarrollar su propio ejemplo. El rol de la sociedad y el Estado en el cuidado de la naturaleza es nuestro título. El Estado y el medio ambiente sería nuestra tesis. Por ejemplo, escribimos en la recopilación de información acerca de este tema, tenemos la protección del medio ambiente es una garantía constitucional, ya que el Estado está obligado a preservar el medio ambiente, problema a que todos nos afecta como colectividad y cualquier ciudadano tiene derecho a demandar. La reparación del daño al Estado, cuando se le afecta al medio ambiente, porque al afectarlo está atentando contra la salud y contra el desarrollo de un ambiente sano, al cual tiene derecho por ser parte de su entorno. El cuidado del medio ambiente se promulga en la Constitución. Del artículo 86, el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantiza un desarrollo sustentable, velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. En el artículo 87 nos dice, la ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que corresponden a las personas o naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de la protección del medio ambiente. Las industrias deben aumentar su producción debido al consumismo de la sociedad, por ende, la culpa es directamente de la sociedad y del mal uso de los recursos. Muy bien. Por acá dice, el Estado menciona que el reciclaje es muy importante. La transmisión de los objetos se los transforman, por ejemplo, el cartón, el papel, la lata, el vidrio, en materias primas que la industria de manufactura puede hacer de nuevo. La clave del cuidado ambiental está en el ahorro y en la consideración. Es decir, no se debe desperdiciar recursos como el agua o las áreas verdes de los otros pueden favorecer y así contribuir al equilibrio del planeta y a la larga un beneficio común. Si nos percatamos, este argumento ya viene de las lecturas anteriores, por eso te pide la ficha pedagógica que vuelvas a leer, que vuelvas a analizar, que vuelvas a sacar tus propias conclusiones a través de esas preguntas y tú puedes ir colocando ahí en el argumento y en el contraargumento para que tú hagas tu microensayo. Y las conclusiones también. La importancia de conservar el medio ambiente reside en la propia importancia del medio ambiente, ya que todos vivimos en él. Por tanto, si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar y del resto de seres vivos, debemos preocuparnos por su cuidado y protección. Y ahí tenemos una pequeña bibliografía. Así quedaría el ejemplo del microensayo, señores estudiantes. Pero vuelvo a repetir, todas las lecturas que vinieron desde un comienzo de esta semana te pueden servir para tú armar tu argumento y tu contraargumento con relación al rol de la sociedad y el Estado en el cuidado de la naturaleza. Y tenemos la actividad 3. Lee el siguiente texto, visión lineal del tiempo. En este texto, la espera del Mesías, que para los cristianos es Jesús, pero que para los judíos aún esperan, es la fuente de la visión de la historia como progreso. La concepción histórica de la modernidad es la versión secular del tiempo lineal judeo-cristiano. Mientras los hebreos concibieron el tiempo como historia de salvación, con un principio y un final, la creación, la promesa de una tierra, la esclavitud, la liberación, la vuelta a la tierra prometida, la dispersión y la promesa mesiánica, Occidente adaptó esta visión histórica a sus propios procesos políticos y sociales. El tiempo lineal judío influyó en Occidente en dos aspectos, en la ciencia y la política y en la moral y en la economía.
En la ciencia y política, en el occidente desarrolló su visión lineal del tiempo, sustituyendo la promesa mesiánica por el logro de un mundo mejor a través de la ciencia y el progreso material. Estas son las bases materiales de la política y en especial de las revoluciones. La historia lleva a la humanidad y a una constante superación, a la búsqueda de mejores formas de vida que requieren de organización política y económica dirigida hacia ese propósito. En la moral y economía, para lograr el progreso y la felicidad, el hombre ordena voluntariamente sus actos. La cultura como cúmulo de actos, pensamientos y deseos están determinados por su finalidad, que es la finalidad de la historia. Consecuencia de esto en la organización de los procesos productivos, de la política y el desarrollo científico para dominar la naturaleza. Este fragmento también estuvo en el texto de historia de segundo de bachillerato. Ahora, responde las siguientes preguntas y realiza las actividades planteadas. ¿Qué es la paradoja? ¿Existe una paradoja entre el progreso y la visión lineal del tiempo? ¿Todo futuro es mejor? Para responderlas puedes ayudar tus textos de filosofía. Aquí también les dejo un ejemplo de la investigación que realicé. La paradoja es la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero sin embargo pueden estar encerrados en una verdad oculta. La idea de progreso tiene tan solo unos pocos siglos de antigüedad, pero su instauración ha sido avanzada a gran velocidad de la mano a la expansión del capitalismo globalizado hasta abarcar casi por completo las diversas espacios, temporalidades de la existencia humana. Aquí tenemos un fragmento de un artículo científico, el endurecimiento del ser humano del tiempo cíclico al tiempo lineal, para complementar esa pregunta. Si bien es cierto que el progreso se encuentra directamente aparejado con el desarrollo de la ciencia moderna y el surgimiento del racionalismo, es necesario ir más atrás del tiempo para reconocer las transformaciones que crearon sus condiciones de posibilidad, para que la creencia según la cual nuestra especie podría avanzar linealmente hacia un estadio de creciente bienestar y se instaurase a nivel social. Previamente debieron existir profundas y paulatinas transformaciones de las concepciones predominantes acerca del tiempo, espacio y la naturaleza, del conocimiento de Dios y del propio ser humano. En primer lugar, el progreso sería inconcebible sin la introducción del paso del tiempo comprendido y vivenciado como historia, es decir, como linealidad. Muy bien. Contestemos ahora la pregunta. Aquí tenemos otra parte del artículo científico. Antes de contestar, todo futuro es mejor. Es precisamente en esta búsqueda constante de sentido que debe emprender el ser humano en su paso por el mundo donde el mito del eterno retorno y el mito del progreso se encuentran. Ambas concepciones pueden comprenderse como maneras casi opuestas que han escogido las sociedades humanas de responder a una misma cuestión. El mito del eterno retorno parece prefigurarse como la búsqueda de un paraíso perdido, un momento originario, arquetípico, donde la humanidad gozaba de una existencia lineal ligada al sentido, ajena a toda la muerte, el mal y el sufrimiento, una existencia con todo sentido. En tanto, el mito del progreso, la percepción de un avance lineal y preciso de nuestra especie hacia un estado ideal, es la manera en que la cultura moderna y occidental parece afrontar su existencia paradójica, la búsqueda de un paraíso que no se encuentra ya en el pasado, sino en el futuro. Y contestando a la pregunta, ¿todo futuro es mejor? Bueno, en mi criterio, nadie conoce qué nos depara el futuro. Solo Dios, y para poder enfrentarnos a Él de forma exitosa puede resultarnos complicado en determinadas ocasiones. ¿Qué pasará en el futuro? Eso es algo que nadie conoce a ciencia cierta, ya que a todos nos gustaría poder saber, aunque no conozcamos el futuro que nos aguarda, gracias a nuestras acciones y actitudes diarias, podemos prepararnos para lo que quizás suceda de una forma mucho más eficiente. Todas estas preguntas filosóficas son de amplio criterio, señores estudiantes. Yo les recomiendo que coloquen lo que ustedes piensan, porque de eso se trata,
habilitar las cuestiones del pensamiento, de lo que ustedes creen. Sus propios conceptos son los que les ayudarán a comprender mejor dichas preguntas. Y continuando con las actividades del proyecto 3 de la semana número 2, responde de las siguientes preguntas y realiza las actividades planteadas. Aquí tenemos, elabora un organizador gráfico de tu elección sobre la base de la lectura anterior. Recuerda que los organizadores gráficos facilitan la síntesis, análisis y organización de la información, por lo cual antes de elaborar uno debes organizar las ideas principales y secundarias. Como la lectura anterior se basaba en la visión lineal del tiempo, este es mi ejemplo. He puesto como título principal, visión lineal del tiempo, entre la concepción histórica de la modernidad, como un subtema, otro subtema, la paradoja del tiempo, y lo que acabamos de leer, el tiempo lineal. Y puse un breve concepto. La concepción histórica de la modernidad tiene una versión secular del tiempo lineal judeo-cristiano, como nos decía en la lectura. La paradoja del tiempo fue propuesta por Albert Einstein al desarrollar lo que hoy se conoce como la teoría de la relatividad especial. Esto ya lo consulté en una fuente bibliográfica, por eso es necesario que ustedes vuelvan a leer, saquen sus ideas principales, coloquen en cada uno de los cuadros, pueden utilizar un organigrama jerárquico de manera horizontal o vertical, como a ustedes más les guste. El tiempo lineal corresponde a una revolución filosófica del zoroastrismo heredada por el judaísmo que se presentó como oposición de la teoría del tiempo cíclico. Este es un pequeño resumen de lo que fueron las lecturas, ¿ya? Ustedes van a hacer el suyo, lo hacen con reglas, pueden pintarlos y lo ubican en el portafolio. También tenemos, responde las siguientes preguntas. Continuamos. Elabora una infografía con el tema central de la modernidad y cuidado del ambiente. Recuerda que las actividades creadas durante esta semana, como organizadores gráficos, líneas de tiempo, partes del microensayo, entre otros, pueden ayudarte al momento de crear la infografía. La mayoría de las cosas que estábamos viendo están hablando de la sociedad, del modernismo, y aplicado a lo que es en la parte ambiental. Es por eso aquí les voy a dejar unos ejemplos, pueden escogerlos como también pueden escoger sus propios ejemplos en los medios de textos bibliográficos o en investigaciones por internet. Estos ejemplos lo pueden dibujar en sus hojas, haces tu infografía, pintas. Aquí tenemos un planeta que está totalmente destrozado. El cuidado del medio ambiente empieza por casa, dejamos un mensaje. Ahí tenemos el modernidad y el cuidado del ambiente. Y por acá vemos dos niños que están como ayudando a la reparación del ambiente, al cuidado. Por eso le puse salvemos al medio ambiente. Estas infografías son de tanta explicación para poder relacionar la modernidad y el cuidado de este ambiente. No es necesario, digamos, que imprimas, puedes dibujar para darle una mayor alegría a lo que va a ser tu portafolio y tu presentación, ¿sí? Estos tipos de infografías. Y la actividad número 4, Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia. ¿Sabías que en la Antigua Grecia los Juegos Olímpicos fueron una serie de competiciones atléticas disputadas por representantes de diversas ciudades griegas a partir del año 776 a.C.? Los Juegos Olímpicos se disputaban normalmente cada 4 años durante la celebración de la competición. Se promulgaba la tregua olímpica para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus ciudades hasta la Olimpia. Los antiguos Juegos Olímpicos fueron bastante diferentes a los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Además de que se celebraban siempre en el mismo lugar. Ahora, una vez que hemos leído esta pequeña lectura, nos pide investigar sobre los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, carreras ecuestres, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina, las carreras de la lucha y el pentatlón. Muy bien. Aquí están una pequeña gráfico de los que fueron los Juegos Olímpicos. Ahí tenemos la carrera a pie, que la única prueba de los primeros juegos, después poco a poco, hicieron sus entradas a otras disciplinas, como por ejemplo el lanzamiento de disco. Ahí está el lanzamiento de la jabalina, el salto de longitud con pesa, lucha libre. Esta lucha es el antepasado
¿sí? Del boxeo. Y miren, observamos la carrera en ecuestres. Las carreras eran la competición más esperada de los Juegos Olímpicos. El carro tenía 2 ruedas y el auriga iba de pie sobre él. El carro podía ir tirado por 4 caballos, cuadriga o por 2 vigas. Las aurigas eran los únicos atletas que iban vestidos. Así más o menos se representa esa carrera ecuestres. También nos pidieron que buscáramos el lanzamiento de disco. El lanzamiento de disco era la 4ª prueba que se disputaba en los Juegos Olímpicos celebrados en la antigua Grecia. Consistía en arrojar la mayor distancia posible unos discos que pesaban, imagínense, entre 1 a 5 kilos. Más o menos, estamos hablando de 5 kilos. Al libre serían como 10, ¿no? 10 libras aproximadamente tirado. Lanzamiento de jabalina, denominada también venablo, dardo o lanza. Se remonta en la historia antigua como deporte al año 708 a.C., cuando era parte de un pentatlón compuesto por una carrera de 180 metros. Lucha, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina. Los griegos dicen que el mitólogo Heracles fue el primer gran campeón. Y también la lucha fue el deporte más popular de la antigua Grecia. Consistía en sumar 3 puntos en total, derribando al oponente en las siguientes maneras. Podían tocar el suelo con la espalda, cadera u hombro, o bien por rendición del rival o en caso de que salga del área de combate. El pentatlón, ¿por qué se llama así? Penta viene de 5 pruebas: carrera, disco, jabalina, salto y lucha. La forma de lanzar era la siguiente: una vez cogida la jabalina, se adelantaba el lado izquierdo del cuerpo y después se inclinaba el derecho hacia atrás. Y ahora dice que vas a escoger un juego. Yo aquí he puesto mi ejemplo. Yo cogí el lanzamiento de disco. Tú puedes escoger la lucha, puedes escoger el lanzamiento de jabalina, la carrera de ecuestres, entre otros. Yo cogí el lanzamiento de disco. Luego que escoges tú el juego, ahí está un papelógrafo. Tú vas a dibujar, ahí está el dibujo de lanzamiento de disco, y dentro del papelógrafo con marcadores, como tú más lo puedes hacer, vas a escribir las características del lanzamiento de disco. Ahí yo puse lanzamiento de disco, lo que ya habíamos puesto, que lanzaban discos entre 1 a 5 kilos, y le aumenté algo más. Esta prueba era sumamente compleja, pues exigía de los competidores que realizaran una serie de complicados movimientos corporales, los que debían estar cuidadosamente sincronizados. En especialidad, fue inmortalizada por la estatua del escultor Mirón llamada el Discóbolo, fechada en el siglo 5 antes de Cristo. Así más o menos te quedaría tu papel bond o tu papelote con tu juego. Y eso, bueno, lo guardas en tu portafolio. Y describe una competencia de la antigua Grecia adaptada a la realidad actual. Muy bien. Puedes añadir un dibujo. Muy bien. Miren, si ustedes se dan cuenta, en los Juegos Olímpicos de la era moderna, que aparecen en 1908, todavía existen el lanzamiento de jabalina. Es por eso que yo escogí. Puedes escoger otro también que ya esté por ejemplo, hay juegos de lanzamiento de discos también en la actualidad. El lanzamiento de jabalina es una prueba del atletismo en la actualidad, como su nombre indica. Pueden realizar los hombres y mujeres, arrojan una jabalina que suele estar fabricada en acero y tras el límite de una marca una línea curva al final de una pista de lanzamiento hacia el área marcada con el objetivo de que llegue más lejos posible. Esto que estaba en la antigua Grecia, ahora está en la actualidad. Y también tú puedes dibujarlo en tu portafolio con esos pequeños conceptos para darle un mayor énfasis. Y de esta manera hemos acabado el proyecto número 3 de la semana número 2. Señores estudiantes, muchas gracias.